Bueno, urrengo ponentziarako, urrengo itzaldirako Koldo Irurzundaku, udal kiroleko lan harremanak birpentsatzen. Hoi da titulua eta horretarako daku pertsona bat zuzenbideko doktorea dana eta irakaslea ere, lan arloko kirol zuzenbidean espezializatua eta eskarmentu handiko pertsona bat. Para la siguiente presentación, que vamos a tener 30 minutos con los 10 minutos de espera, con los 10 minutos para preguntas de todas las charlas en las que vamos a ir participando y organizando. Tenemos a Koldo Irurzun con el título de su ponencia Repensando las relaciones laborales en el deporte municipal. Koldo Irurzun, doctor, profesor de Derecho, especializado en Derecho Laboral, Deportivo y con una gran experiencia. Por no ir rememorando todo su currículum y por extractar algo que me ha parecido significativo, pues del año 2014 al 2020 fue miembro del Tribunal Administrativo del Deporte, con lo cual ya nos va... Diríamos que con este currículum y con esta experiencia entiendo que va a dar mucho juego la ponencia de hoy. Beraz, beraekin utziko dizuet eta esandakoa. 30 minututan beak hitzaldia eta bukaerarako izango ditugu 15 minutu, mesedez ordurako prestatu galdera batzuk. Mila esker eta aurrea, Koldo. Eskerrik asko, Gerardo, aurkezpenagatik. Bueno, nik leno gorka ikusi dut zutik ibili dala, da nire eguneko habitata hausi izaten da, klasean eta gainea disfraza bizkat. Benik etxean gaudenez, ikusita entzulegoa zein da. Eta, bueno, lehenengo eta behin, eman behar dut eskerrak gonbidapenagatik, ez, da bereziki Jon Iribarriri, harremanetan jarri zarlako ja ekainan gaurko saio honetarako, eta ekainan gonbidatu nindunetik egon dalako denbora guztian kontaktuan eta denbora guztian gai honen inguruko goraberak ikertzen eta materiala bidaltzen eta berez berak egon beharko luke hemen nire lekuan, nik baino gehiago dakilako dagoeneko gai hauetaz, eta eskertuta berari, kaitiri baita ere, eta beste gauzen artean, emateagatik aukera ederra hau, aspaldiko, hainbat ezagunekin, ez? Elkartzeko, aspaldi ikusi gabekoak, Joseba Bujandakin egon naiz, hainbatekin, ez? Ester ikusi dut hemendik orain, Fernando Mijangos, hainbat, ez? Iñaki Ugarte Mendia, danak. Da horrek ekarri dit burura, ia kasi eta beste hainbat guztien ditudanak izenak, baina, honek gogora ekartzen dit, ia duela, ez dakit, 20 urte edo izango zen, kaiten, olako beste, jardunaldi batean, egon nintzenekoa, ez? Eta, orduztik bizira ondutenak, nire garai hartoko txarlari, haren inguruan, pixkat, burura ekarri dit, ze egoera edo ze realidade gendun orduan, eta pixkat nire gaurko hausnarketa hauek edo horren inguruan egongo dira, ez? Ze nolako realitatea eta noraino aldatu dan, ez? Eta, ze erronka, ze ertenbide, ze ardura nagusi behintzat gaur egun niri gertatzen zaizkidan duela 20 urteko antzekoak asko, hori, tamalez. Eta hori dana ingo dut, erderaz, material guztiak erabili ditudanak, landu ditudan guztiak, erderaz zeudelako, eta hortaz, gero galderaz da joan, nahi bauzue edozein galdera, euskaraz egin, ongi etorria ez, baina nik nire zaioa erderaz ingo dut. Bueno, hemen atzean jarri dudan kuadro honetan, agertzen zait, pixkat, esaten izuena, ez? Noraino aurrera pausua eman dugun horren kezka, ez? Ikusita gu erdian gizafaktorea eta lan harremanak jarri eskero, kirolaren arloan inguratzen gaituen guztiak aurrera pauso handiak eman dituela ikusi eta gero, ez?
hor banan-bana errepasatzen hasi ezkeo ditugun beste arlo horietan sekulako aurrerapenak egin ditugu, duela 20 urteko agerraldi hortatik, ez, jardunaldi hartatik, eta banan-bana errepasatzen hasten bagea, ez dago ikusterik baino, gaur bertan, ez, gaur bertan, Gorka kontatzen aitu zaigu, kostata, 11 urteta gero, baina azkenean, lege bat, badagola, babesten dituna, espazio profesional batzuk, eta beroietan, titulazio jakin bat, eduki behar dela, eta, lortu dugu, baina denboran zehar, hainbat gauzetan jungo aurrera, ez? Formakuntzak asko aurreratu dira, asko aurreratu da, digitalizazio, teknologia, entrenamentuetan zer esanik ez, elikaduran, en fin, hainbatetan, ez? Besterik gabe, hor daude horiek lanak goratzean jarrita, eta nire hausnarketa gaur da pixkat, eta guk zein dugu aurrera, edo noraino, ez, egin dugu aurrera. Baten batek esango luke, ez dago kezka haundirik eduki beharrik, ineko estadistiketara baldin bagoaz, eta topatzen badugu, begiratzen badugu, gure arloan enplegua nola dagoen, enplegua ikusiko dugu, inoiz baino hobeto, adibidez, ez? Estadistikak, datuak, eta ikusten baditugu, 2019 ia izan zen oso urte ona, inoizko onena, eta horregatik arekin alderatu dut, ez? 2019 baino askoz hobeto, ez? Enplegu datuek eta esaten digute gizarte segurantzako afiliazioen tasak eta ikusten baditugu, sekulako momentuan gaudela eta ez? Baina, beti gertatzen den bezala, ikuspuntu kritiko batekin estadistikak aztertzen ditugunean, konturatzen gara, askotan piba asko igotzen dela, baina jente arruntari ez diola bizitzarik aldatzen, ez? Honako estadistikekin hauxe gertatzen da, ez? Orduan, nik azterketa kuantitatibo honi baino nahiago dut erreparatzea beste azterketa kualitatibo, beste ikuspuntu horri, ez? Eta horretan, ez? Murgilduko naiz. Bien, para centrar un poco las cuestiones que voy a tratar, he planteado un poco las esferas o ámbitos en los que, ya que estamos tratando de políticas municipales y deporte local, un poco lo que he querido enfocar es los distintos segmentos del deporte donde intervienen esas políticas deportivas. Y a partir de ahí tratar de identificar los aspectos más críticos o los aspectos que ofrecen mayor problemática y tratar de apuntar alguna reflexión para avanzar, ¿no? En este diagrama, pues brevemente, y ahora voy entrando a los distintos espacios, he situado por un lado lo que es la gestión directa que hacen las administraciones sobre sus propios servicios, instalaciones deportivas. Por otro lado, la gestión encargada o indirecta que se hacen, aunque estamos hablando en el fondo de servicios instalaciones públicas y tal, pero hay problemáticas singulares asociadas, obviamente, a la gestión directa y a la gestión indirecta, desde el punto de vista de las relaciones laborales. Y después me desciendo a otros dos ámbitos donde las políticas municipales pues, también tienen un importante impacto, que son el ámbito del deporte de rendimiento, de élite y demás, y último cuadrante, el impacto, la intervención de las administraciones en el ámbito del deporte escolar, ámbito del deporte de iniciación, escuelas deportivas, todo ese territorio que también refleja unas problemáticas jurídico-laborales propias, específicas y tal, ¿no? En todas ellas intervienen las administraciones públicas, en algunos casos como titulares de servicios, de instalaciones, en otras, pues simplemente financiando esos segmentos. Y en cada una de esas esferas, yo creo que tienen las administraciones pues su responsabilidad de planificar, de tratar de resolver los problemas que se presentan, de los que en ocasiones también son causantes estas propias políticas, y esa es un poco la intención, que vayamos repasando estos 4 territorios, ¿no? Bien, yendo uno por uno. Primero,
El de la gestión, esto Gorka antes decía algo de la vista y la edad y tal, pues lo reitero. Problemáticas que se plantean. Bueno, algunas que están presentes y son unos clásicos, que no han cambiado un ápice desde aquella intervención de hace 20 años. Gestión directa de las administraciones públicas, utilización irregular de modalidades contractuales. Un clásico. Está ahí, estaba hace 20 años y estos días, sin mucho esfuerzo, sin gran esfuerzo, pues enseguida aparecen ahí 2021, 2022, media docena, 6, 7 sentencias sin gran esfuerzo, donde las administraciones son sistemáticamente condenadas por mal uso de modalidades contractuales. Habitualmente el uso indebido de modalidades temporales, cuando lo que correspondía era utilizar modalidades pues, definidas, estables, porque se trataba de puestos estructurales, ¿no? Yo creo que no merece la pena, porque si no me voy a extender mucho, en repasar, si alguien después quiere que se hable sobre alguno de los casos en concreto, pero como veis, todo tipo de actividades, todo tipo de comunidades, desde esquí a pádel, a natación, donde bueno, pues se debía contratar de forma permanente y no se ha hecho, ¿no? Un clásico. Bien. Por ahí abajo apunto a que en teoría esto es uno de los aspectos críticos que la reforma laboral tendría que dar cauce de solución. Tendría que dar cauce de solución, digo, porque precisamente uno de los aspectos más importantes o fuertes de la reforma laboral es precisamente este, el de poner freno. No sé si es por el volumen o lo acerco demasiado. Vale, ok. Bien, este es uno de los aspectos fuertes de la reforma laboral. Por tanto, a partir de que desaparece el contrato de obra o servicio, que queda eliminado de la reforma del Estatuto de los Trabajadores, es de suponer que esto, y de hecho los primeros datos apuntan a que bueno, pues esa temporalidad tan exagerada que existía se va corrigiendo, pero bueno, habrá que ver a medio plazo. Asociado a esto, anudado a esto, en el ámbito de las administraciones también ahora mismo estamos viviendo, y seguro que muchos de vosotros o vosotras estáis involucrados, en procesos de regularización, en educación, en sanidad y en el ámbito del deporte también los procesos de estabilización y de regularización a través de estas oposiciones, concursos blandos de las personas que lleven 5 o 10 años, etcétera, etcétera, según los casos, ¿no? Este es un problema que está ahí, que en teoría bueno, debiera ir mitigándose, ¿no? Bien, sigo en el ámbito de la gestión directa por parte de las administraciones, con otro par de aspectos que voy apuntando. Voy a ir haciendo apuntes sobre problemáticas que afloran. El tema de la salud laboral no está resuelto todavía. Después de la ley del año 95 de prevención de riesgos laborales, todavía encontramos que hay muchos espacios, infinidad de espacios en el ámbito del deporte que no cuentan, y en el de las administraciones públicas, que todavía no cuentan o hay actividades que se escapan de la cobertura, de la planificación y de las medidas adoptadas en materia de prevención de riesgos laborales. Muestras también de dos supuestos, uno en el de, bueno, que son espacios además donde esto se puede reproducir en cualquier instalación nuestra, ¿no? El del tratamiento de las sustancias que puedan ser tóxicas o lo que sea, en este caso era cloro, y en el primero de los casos, bueno, un evento absolutamente casual y fortuito, ¿no? Como es que a un trabajador de un campo de golf público gestionado por la propia administración le golpee una bola de golf, ¿no? Es absolutamente fortuito, casual, tal, pero es que tenemos otros supuestos en los que tampoco habría que pensar que es tan inaudito, ¿no? Por ejemplo, hay varias sentencias de eventos de escalada y en rocódromos promovidos y gestionados directamente por la propia administración, donde hay accidentes, alguno que tiene como consecuencia la incapacidad absoluta del trabajador escalador, y bueno, pues es un ámbito donde los mínimos de contar con un plan de prevención, haber adoptado entregado los equipos de protección que según el plan habría que entregar y
que se dé la mínima formación y tal, por lo menos nos cubrirían de que las sanciones pues, no sean tan importantes como todos estos casos donde se impone el recargo de prestaciones de un 30%, que podría elevarse hasta el 50% dependiendo de los casos, ¿no? Entonces, bueno, esto yo creo que es a día de hoy de necesaria corrección en el ámbito de las administraciones y su gestión directa, ¿no? Y un último asunto que cada vez pues, también es de más fácil comprobación a partir de los planes de igualdad. Es cierto que a partir de entidades que cuenten con 50 empleados públicos o más, pero en esos planes de igualdad es obligatoria la incorporación de una auditoría retributiva, y de allí podemos extraer datos como estos, por ejemplo, que se corresponden con en este caso con el ente de promoción del deporte municipal de Bilbao, Bilbao Kirolak, donde, bueno, pues en la auditoría retributiva, pues ahí está, ¿no? Aflora pues una brecha salarial de género en conjunto pues, del 8,42%, que es una ratio relativamente pequeña si tenemos en cuenta lo que es la brecha salarial, en fin, promedio del conjunto de actividades, que asciende hasta el 27%, ¿no? Pero, en cualquier caso, en el ámbito de una administración pública que se esté rondando una tasa de brecha salarial de cerca del 10%, pues yo creo que se debe corregir. Y hay planificación, hay instrumentos que, bueno, pues en teoría debieran ir en esa línea, ¿no? Bien, primer ámbito, cierro. Segundo ámbito, emparentado con el anterior. En este caso estamos en el ámbito de la gestión de servicios e instalaciones de titularidad pública, pero de manera indirecta. Aquí ya introducimos un elemento de subcontratación, de concesiones administrativas, etcétera, donde hay un rasgo predominante, que es el que, bueno, pues permanentemente nos mantiene en tensión, ¿no? Que es la cuestión de la precariedad laboral cuando la gestión se produce de esta manera. Yo aquí no voy a incidir mucho porque luego, después, y yo me sentaré ahí el primero, el más interesado, seguro que en la mesa redonda que tenemos a continuación aflora la cuestión esta, ¿no? De la subcontratación, la precariedad, y muestra de esa tensión un ejemplo, pues la huelga que se está llevando a cabo ya durante varias semanas en Nafarroa y que tiene como objetos de conflicto cuestiones obvias como el salario, en fin, todo esto que estamos viviendo, ¿no? Pero otras conectadas con la reivindicación de incorporar también a los monitores al manto de protección del convenio colectivo. Y a mí eso me parece muy importante, por ejemplo. Aparte de entrañar un elemento discriminatorio muy grave de que algunos colectivos queden fuera del convenio, precisamente son los sectores más necesitados de protección los que están excluidos. Es una de las reivindicaciones que se incorpora en el ámbito de este conflicto colectivo, pero como digo, yo no voy a extender aquí porque luego en la mesa redonda posterior seguro que hay un debate interesante. Bien, esa cuestión, al hilo de eso y en paralelo a lo anterior, también pues, numerosos casos de accidentes laborales, etcétera. Aquí con la cuestión de que, claro, esto también puede afectar a la administración, ¿no? En la medida que el subcontratado esté trabajando, esté actuando en unas instalaciones que son públicas y el titular de la instalación es el que tiene que contar con el plan de prevención. Por tanto, el subcontratado solo es un actor que actúa en teatro ajeno, de cuyas condiciones de seguridad y prevención de riesgos laborales es también responsable el titular de la instalación. Por tanto, bueno, estos son ejemplos sucedidos en el terreno de las empresas gestoras de servicios deportivos, pero también la responsabilidad puede recaer sobre la administración, dependiendo de las instalaciones de que se trate. Bien, el tercer punto, sin más, me remito a lo ya dicho.
sí que tendríamos la singularidad probablemente de encontrar mayor segmentación y mayor brecha salarial en este ámbito de la gestión privada. Y, bueno, pues otra serie de irregularidades que ha notado ahí, que son también de las clásicas, de las que nos podíamos encontrar hace 20 años y reaparecen o están presentes ahí, ¿no? Como son, pues, la cesión ilegal de trabajadores, ¿no? Aquí hemos tenido condenas, no sé, tiempos atrás, ¿no? En Baracaldo, en tal, y en el conjunto del Estado nos podemos encontrar con muchas, ¿no? De cesión ilegal. Es decir, situaciones en las que la administración aparentemente encarga a un tercero la ejecución, en Durango me acuerdo otra, encarga aparentemente la ejecución de una actividad a una empresa tercera, pero en realidad lo único que hace esa empresa tercera es poner trabajadores a disposición del ente público que conjuntamente con los suyos dirige a todos conjuntamente bajo una misma dirección, control y bajo una misma marca y, en fin, en definitiva, lo único que hace es integrar esos trabajadores ajenos en la estructura y la organización pública, de manera que estamos ante una empresa interpuesta que no tiene ningún objeto más allá de que el de nutrir de trabajadores, de manera que, bueno, pues existen condenas numerosas por cesión ilegal. Y alguna más que señalaba por ahí, la del no llamamiento, no convocatoria a los trabajadores fijos discontinuos que la siguiente temporada tienen el derecho a ser convocados y no lo son. Otro clásico, ¿no? Bien, cambiando de escenario. Siguiente escenario. Me he aprovechado de que venía Onyarbi para apoyarme en un sector, una actividad, en un deporte bueno, pues que tiene especial arraigo, ¿no? Especial arraigo aquí y que es el arrauna, ¿no? Es el remo y que nos ofrece, bueno, pues un ejemplo claro y contundente de este tercer escenario. En este tercer escenario, las administraciones públicas, en el ámbito del deporte de élite o de rendimiento, pues mayormente lo que se dedican es a financiar, a subvencionar. Y, claro, aquí lo que vemos es que el control público sobre el destino final de las subvenciones no siempre es suficiente, ni claro, ni el adecuado. ¿Por qué? Pues porque parte de esa financiación termina en subvencionar, en pagar, en financiar salarios encubiertos de profesionales encubiertos que cobran en negro y que no hay un control efectivo para que eso no suceda por parte de las administraciones, ¿no? Y por poner el ejemplo, pues aquí, ¿no? Traía la referencia del remo, que podríamos trasladarla al mundo del rugby o a categorías no de primer nivel del fútbol o de otras, ¿no? Donde lo que estamos es ante deportistas profesionales. Estamos ante deportistas profesionales que no tienen contrato. Por ejemplo, en la Liga ACT, solo uno de los 12 participantes del año pasado tenía contratados y dados de alta a sus remeros en la Seguridad Social. Entonces, eso quiere decir que 11 equipos, además de tener ventaja competitiva sobre el que lo está haciendo bien, porque le representa un 25% de su presupuesto en hacer las cosas bien, con lo cual parte en desventaja financiera para competir, aparte de que atente al fair play financiero del que lo hace bien, lo que estamos es incurriendo en un altísimo riesgo de si se produce un accidente in itinere, si hay una denuncia de uno de los remeros, como se ha producido, ¿no? Por ahí tenéis varias sentencias, un par por lo menos apuntadas de denuncias. ¿Qué pasa cuando denuncia un remero en este tipo de condiciones? Pues que los tribunales le van a decir, oiga, hay una relación laboral encubierta, esto está sin aflorar, está sin regularizar, seguridad social, multas, tal, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, equipo de jugadoras de balonmano de León en estas condiciones que se accidentan en un viaje y, claro, tienes que cerrar la persiana, el club. ¿Por qué? Pues porque vas a tener que afrontar, bueno, pues aparte de regularizar la seguridad social, todas las cuotas de los 5 años anteriores, la multa que te cae es para cerrar, ¿no? Entonces, aquí las administraciones están interviniendo. Igual tienen que repensar cuando financio, pues que esa financiación, si se destina al pago de los deportistas, primero pensar
si tiene que pagar a deportistas profesionales y segundo, si decide que lo va a hacer, exigir todas las garantías de que eso se haga de forma regular. ¿Qué tipo de controles tenemos activos ahora mismo? Pues aquellos que nos dicen, no, para que yo le subvencione, tiene usted que acreditar que está de alta en la seguridad social, al corriente del pago en la seguridad social. Hombre, claro que lo va a estar, en relación con los trabajadores que tengan contrato. Que la seguridad social nos certifique que está al corriente no es garantía de ninguna otra cosa que el que está contratado, en relación a él, se están realizando las cotizaciones. Pero eso no es ninguna garantía de que todos los que tendrían que estar de alta y cotizando lo estén. Por tanto, yo creo que la Administración aquí tiene un largo recorrido para repensar y, bueno, pues introducir nuevos elementos de control en todo esto, ¿no? Bien, no sé cómo voy con el tiempo, Gerardo. Un último, dos minutos, vale, perfecto, pues para abordar el último asunto, ¿no? El último escenario es el del deporte, bueno, escolar, de base, tal, donde por un lado está presente la misma problemática que acabo de citar. Está esa, nuevamente. Claro, en este caso, esta situación irregular recae sobre monitores, entrenadores. Aquí los tribunales además nos despistan porque muchas veces esos monitores, esos entrenadores están siendo considerados deportistas profesionales, lo mismo que los del cuadrante anterior. Pero bueno, al margen de en qué cajón, ya que Gorka utilizaba la palabra cajón, yo también cajón, dependiendo de aquí el tema, la gravedad no está en si los he metido en el cajón correcto de contrato de deportista profesional o contrato común del Estatuto de los Trabajadores, está en que también se dan las notas características de la relación laboral. En 2009 el Tribunal Supremo nos dio el susto cuando dijo aquello de que cobraba 230 euros y eso es poco o mucho o más o menos del salario mínimo. A mí eso no me importa nada, dijo el Supremo. A mí dijo, lo que me importa es que la ley dice que todo lo que se cobre es salario, salvo que se acredite que es una compensación de gastos, cuya prueba recae sobre el empleador. Y en el ámbito de la gestión que hacemos las entidades en ese nivel, ni la compensación de gastos habitualmente se corresponde con la realidad, ni aunque sea esa la realidad, tenemos capacidad de gestión de todo eso. Documentación, etcétera, etcétera. Bien, y una última reflexión. Está conectada con lo que yo creo que es uno de los motivos centrales de esta jornada, que es todo el tema de las profesiones del deporte, la nueva ley y todo eso, ¿no? Bien, ¿qué dice la ley del artículo 2.6? La ley dice que justo esto no es de aplicación al ámbito del voluntariado. Entonces, algún gestor de entidades deportivas podría decir, ya pues igual, como no es de aplicación en el ámbito del voluntariado, igual me quedo voluntario con todo lo que tengo y no regularizo, porque me evita esa carga. Hoy creo que John me comentó que se va a presentar el estudio renovado, actualizado, de lo que se hizo en 2016 sobre, en fin, la situación en el ámbito laboral y tal. Yo no sé las actuales cifras. En aquellas hablábamos de aproximadamente un 15% de, en fin, empleo sumergido, encubierto, tal. Yo creo que es más, pero aunque nos quedemos con esa cifra, bueno, estamos hablando, viendo los volúmenes de empleo del sector, aproximadamente 100.000 personas en el Estado español, lo que nos correspondería a nosotros, ha estado comentando antes Gorka, pues vamos a descontar un 15%. Igual son varios miles que están en esta situación a los que no va a resultar de aplicación todo esto de las profesiones y tal. Entonces nos vamos a encontrar con un ámbito a dos velocidades. Unos sujetos a registro, a obligaciones, a rigor, a altísima calidad al mismo tiempo, con personas formadas, preparadas, tal. Nos vamos a encontrar con eso, pero igual, del otro lado, nos vamos a encontrar con una resistencia cada vez mayor a aflorar, regularizar, tal. ¿Por qué? Pues porque así eludimos todo este rigor, exigencias, registros, requisitos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que igual a este tema habría que darle alguna vuelta. Y
Última reflexión. Esta ya, pues la típica de formación profesional, de aquello de ser laboralista y entender que la negociación colectiva es el mejor instrumento que se ha inventado en el mundo, ¿no? Y que es precisamente ese instrumento del que carecemos en este sector, y ese instrumento que bien pudiera servir para encauzar todo esto de decir, oiga, ya que la ley no lo hace, en la negociación colectiva lo vamos a decir nosotros. Todos los que están de monitores o entrenadores o determinadas ocupaciones o funciones o tal, hay que desempeñarlas a través de contratación, y las empresas no podrán servirse de voluntarios, por ejemplo. Eso la ley no lo puede hacer, o no lo ha hecho, mejor dicho. Pero otro tipo de instrumento, como la negociación colectiva, podría suplir ese espacio, ¿no? Bien, en fin, reflexiones, yo creo que me ajusto así al tiempo, ¿no? Reflexiones al hilo de este revival, esta rememoración de cuando éramos jóvenes. Es que ricasco. Bai, galdera egiteko tartea. Iniciamos el turno de preguntas. ¿Bai? ¿Alguna reflexión que os haya suscitado dudas? Bueno, si no, empezaré yo. A mí, sobre todo la parte final de tu ponencia, me ha generado, pues eso, ¿no? Las dudas que yo creo que habrá generado más de uno, y es el tema del control, ¿no? Del control de cómo se controla esto. Cómo se controla esto que hace unos años, si no recuerdo, son 6, 7 años, hubo una especie de... Hubo una fase en la que de repente desde un ámbito del Estado se comenzaron a hacer una serie de inspecciones y generó además pues bueno, una estampida a nivel de entidades, de clubes, etcétera, sobre los controles de los contratos, etcétera, etcétera. Me has hecho recordar precisamente ese momento, precisamente porque ahora, y teniendo en cuenta que la ley se ha aprobado, hay una serie de exigencias. El título de la ponencia precisamente lo de repensar las relaciones laborales municipales, etcétera, o en otros, incluso a otros niveles también, pues va a estar ahí presente en todo momento. Entonces, ya de primeras nos venimos, de primeras empezamos a entrar en la misma situación que antes, de todos estamos pensando en a ver cómo nos van a controlar esto, cómo se va a controlar, qué tenemos, etcétera, etcétera. No sé. ¿Cómo lo ves tú? ¿Te refieres al control del cumplimiento de la ley de profesiones? De la ley de profesiones. Bueno, yo, para empezar sobre esto, a veces hay mucha confusión sobre el ámbito de las leyes y la naturaleza de las leyes, ¿no? Por ejemplo, esta ley es una ley de naturaleza administrativa, es de derecho administrativo, y donde la administración decide que determinados ámbitos de actividad hay que desarrollarlos, se tienen que desenvolver con arreglo a unas exigencias de titulación. Entonces yo te podría decir, Gerardo, te has equivocado, porque yo soy de derecho laboral. Yo sobre esta ley no puedo decir nada. Es una ley de derecho administrativo. Ahí, esta ley en nada afecta a los derechos y situaciones laborales, que es una cuestión que en principio la gente podría pensar, ¿no? Dice, con esta ley de profesiones, ¿regularizarán mi situación de trabajador encubierto? Y la respuesta es no, esta ley no tiene por qué servir para avanzar o mejorar en la situación de irregularidad, porque esa ley lo único que te está diciendo es, oiga, que si trabaja en este espacio, si actúa en este espacio, tiene que tener esta titulación. Ya está, bien, pero si lo está haciendo de manera remunerada. ¿Eso qué quiere decir? Pues que alguien puede actuar en ese espacio de manera sin remuneración. Y entonces, ¿eso va a aportar a la regularización? No. Y es que el derecho administrativo
tampoco podría obligar ni pretenderlo. Eso lo podría hacer el derecho laboral. Y como decía yo, en ausencia de ley que lo vaya a hacer, bueno, pues el instrumento adecuado podría ser la negociación colectiva. Entonces, la ley de profesiones, pues en principio no afecta a las irregularidades laborales. Ahora, lo que sí estoy apuntando es que el hecho de que haya espacios que en la actualidad son irregulares y que la aplicación de esa ley, si se regularizaran, obligaría a unas exigencias mayores, pues es posible que alguien haga la lectura de decir, bueno, pues me mantengo en esta condición de aparente voluntariado para que no me sea de aplicación eso, ¿no? No sé si te he contestado. Vale. Sí, hola, buenos días. Empiezo por el final. ¿Sí, me oyes? ¿Sí? ¿Ahora se oye mejor? Sí, 1 de enero del 2026. Trabajadores que no cumplen con los requisitos. Evidentemente, pues ahí habrá una situación laboral que tendrá un coste económico para todas las entidades y organizaciones. ¿Existe alguna diferencia si la empresa, institución o organismo desde ya invita activamente a todos los empleados a ir cumpliendo con los requisitos? Me da igual un B2, hacer la formación, la empresa paga, te da una parte del tiempo, o de cara a lo que va a suponer ese coste el 1 de enero del 26, da absolutamente igual lo que haga la empresa si el empleado no va a cumplir con los requisitos. No sé si te estoy entendiendo que lo que nos estás planteando es Si caso práctico dentro de 4 años. La posibilidad de que esta obligación, este requisito de la ley de profesiones pueda ser utilizada para acudir a expedientes extintivos de relaciones laborales por incumplimiento de las condiciones que debe reunir, de formación que debe reunir el trabajador. ¿Va por ahí la pregunta? Podría ser, la empresa tiene 3 años para evitar eso, pero puede ser que el que es electricista o trabajo en Cuchaban por la mañana y por la tarde doy spinning, doy body pan, y este no es mi trabajo, sino es mi hobby remunerado, pues evidentemente no voy a hacer ningún tipo de formación porque me dedico profesionalmente a otra cosa. Pero para las instituciones y organizaciones eso va a tener un coste. Cuando llegue esa fecha y en ese registro las personas inscritas en una actividad digan, esta persona no está preparada, capacitada, no quiero que me atienda. Situación que puede pasar. Hay dos alternativas, como digo, que se pasa al voluntariado y entonces ya no le es aplicación, o ciertamente la entidad deportiva podría extinguir el vínculo de esa persona porque no reúne las condiciones. Es como si tienes que renovar cíclicamente el permiso de conducir para ser camionero, transportista de una empresa o chofer de autobús y no te renuevan el permiso. Y, oiga, usted no reúne los requisitos para trabajar aquí. Entonces sería el clásico supuesto de un derecho por causas, de un despido por causas objetivas, ¿no? Y obligar a formarse, yo lo llamo invitar siempre, invitar a ir teniendo a lo largo de 3 años la formación necesaria. Hombre, invitar siempre es libre. El tema es que, bueno, dentro de esa invitación, ¿qué intenciones tengas tú, ¿no? Y, bueno, no está de más que al trabajador también le digas, es que si llegada la fecha no reúnes estos requisitos, pues desde el punto de vista laboral, aquí las cosas te podrían cambiar, porque no vas a reunir las condiciones para seguir trabajando, ¿no? Bai, egunon. Bai, nire izen Arkaitz, bai. Jarduera fisiko eta kirol elkargoa ordezkatzen dut. Eta zera gura neuskizu galdetu. Represento al Colegio Oficial de Licenciados, no soy bien, ahora mejor. Barkatu, pizkat distorsioa eta berari hasieran pasa zaiona. Bai, urrundo. Hola. Hola, bai. Digo que represento al Colegio Oficial de Licenciados de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y en la parte final de tu alocución, a nuestro entender, has abierto una caja de Pandora, que es el tema del voluntariado. Y me gustaría recoger una reflexión que has dispuesto. Y me gustaría hacerte una pregunta sobre ello. La reflexión es
todas las personas que están voluntarias, si se acogerán al registro, si entrarán o no dentro del sistema, ¿de acuerdo? Y, a tu entender, ¿cuál es la seguridad jurídica o la inseguridad jurídica en la que está abierta, todavía existe en esta ley, y cuáles son los desarrollos normativos que tú, como experto jurista, harías o cuáles serían los primeros puntos sobre lo que has mencionado, la negociación colectiva, etc.? O sea, si te tuvieras que lanzar a la piscina, ¿cuáles serían esos desarrollos normativos y en qué consistirían, dicho de otra manera? Gracias. Bueno, pues probablemente necesitaría 11 años para pensármelo, ¿no? Porque haces una pregunta de calao, ¿no? Normalmente todos sabemos qué ha pasado y más o menos explicamos qué ha pasado, ¿no? Pero cómo vamos a proyectar el futuro ya es una cosa más complicada, ¿no? Es complicado, pero por un lado planteas, bueno, esto de voluntariado, bueno, ¿qué pasa con esto del voluntariado? ¿Qué tenemos que hacer para que se profesionalice? Bueno, yo he apuntado a la negociación colectiva porque la negociación colectiva es donde se puede regular eso. Se puede decir, oiga, que para hacer estos trabajos no basta con ser voluntario. Hay que celebrar contratos laborales sí o sí. Y eso la negociación colectiva lo puede decir. Lo puede decir. ¿Qué pasa? ¿Y por qué digo que es difícil? Pues porque justo es un segmento que está muy desvertebrado a nivel de sujetos colectivos. A nivel de sujetos colectivos, cuando digo sujetos colectivos hablo de representantes sindicales del sector, que estén arraigados, que cuenten con representantes, que haya elecciones sindicales, que tal, ¿no? Es un sector muy desvertebrado por todo lo que ya sabemos, ¿no? Sectores con trabajos a tiempo parcial, desconexos, sin articulación sindical. Entonces es complicado que haya interlocutores. Es verdad que la ley permite que en ausencia de esos interlocutores específicos del sector asuman la interlocución los de ámbito general, en este caso más representativos a nivel de comunidad autónoma, serían los idóneos, ¿no? Pero claro, los sindicatos tienen que asumir este asunto como propio. Hoy tenéis a varios representantes sindicales, pues estaría bien que les plantearais, claro, ¿por qué no hay negociación colectiva? ¿Les interesa asumir este papel o tal? Porque en el sector están desvertebrados, no hay. Y una vez, si los hubiera, la negociación colectiva, pues perfectamente válido es incorporar cláusulas de ese estilo, ¿no? Es decir, nos vamos a comprometer a reducir el voluntariado paulatinamente o en estos puestos necesariamente o a partir de determinada carga o volumen de trabajo vamos a ir progresivamente incorporando a personas contratadas y bueno, pues esa es la cuestión, ¿no? Y luego por otro lado está el tema de bueno, ¿qué hacemos para lo contrario? Para reforzar la visibilidad, para reforzar el prestigio y, por tanto, reforzar la demanda de la otra parte, de la profesionalizada, de la que cuenta con titulaciones y tal, y ahí probablemente pues, tendríamos que jugar e ir al tema típico, ¿no? De establecer los típicos sellos de calidad, tal, entidad que tiene sello de calidad, entidad que no, entidad que tiene reconocimiento de que, bueno, cuenta con garantías para el desarrollo del deporte, pues por la formación de sus monitores, entrenadores y tal, ¿no? Entonces, bueno, esa es la otra estrategia, ¿no? Jugar a elevar, ¿no? la imagen y, por tanto, la demanda de los servicios de quienes sí estén profesionalizados, ¿no? Entonces, la etiqueta de clubes, de federaciones, tal, de AMPAs, de tal, vendría de esta mano. Y de esa mano, lo que más importa siempre, la subvención, la financiación. Y sin ese sello de calidad no lo hay. Y entonces igual empezamos a funcionar distinto, ¿no? Pero bueno, a bote pronto, el primer día de los siguientes 11 años. Bueno, eskerrik asko, denboria agortu Hemen galdera da. bat dago interneten egiten ari direna, ez dakite tartea dagoen erantzuteko edo ez. Bai, le va a hacer ilusión. A ver. La pregunta es, ¿un ayuntamiento puede exigir a un club que los trabajadores que integran ese club tengan la obligación de cumplir esos requisitos? Julen. Hombre, en la medida que un club es el empleador, va a poder establecer
las condiciones que exige a las personas que se integren en su organización. De manera que si el club entiende y apuesta y además tiene la presión de la subvención por detrás, de que si no tiene laboralizados a todos no hay subvención, pues la entidad lo va a hacer y no hay impedimento legal para que diga aquí solo van a integrarse personas con las que celebremos un contrato. Pero claro, el problema ¿dónde está? En la raíz, ¿no? ¿El club cuenta con medios económicos, financiación para hacer eso? Que es el otro gran problema. Y bueno, pues en este tema se echa de menos precisamente este plan público, un plan público destinado, dirigido a la regularización. Por ahí indicaba en alguna diapositiva, en 2009 el Tribunal Supremo mete el gran susto, llegan todas las inspecciones y esos procesos de los que hablaba Gerardo, que tuvimos ocasión de divulgar por ahí, con Joseba, con Gerardo, de gira por Euskadi en varias charlas, y bueno, ¿qué pasó después? No ha habido ningún plan público dirigido a que las entidades puedan regularizar su situación. Entonces, bueno, por eso hay que repensar todo esto. Justo ja bai, amaitutzat emango dugu saioa, eskarrik asko Koldori, hemen izateagatik eta